Psicosis con el historiador Eloy Torres. Eloy, el periodismo tiene varios fines. Informar, entretener y sobre todo también educar. Por eso es que hemos dedicado este espacio teórico quizás para la audiencia, pero es necesario conocer la historia para entender lo que está pasando geopolíticamente y también a nivel interno, en lo que respecta a la política nacional. Entonces, dicho esto, retomamos lo del Golfo de México. Te hacía esa pregunta porque a quién le corresponde el Golfo de México, si es legal o si es racional, por el término que empleabas al principio, de que cambie de nombre. Sí, fíjate que cambie de nombre es un problema para los mexicanos, podrán seguir llamándose Golfo de México, pero los Estados Unidos lo llamarán el Golfo de América. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que le pasa a Arabia Saudita con Irán, que por un lado se llama el Golfo Pérsico, por otro se llama el Golfo Arábigo. La realidad es esa, ese Golfo está allí. O sea, por ejemplo, como pasa ahorita Golfo de Venezuela, que otros lo quieren poner el Golfo de Colombia. Sí, ahí sí no, porque es que eso siempre fue un Golfo de Venezuela. Okay. Es más, y buena parte del territorio colombiano que está en manos de Colombia, eso era venezolano. Y que por las debilidades de Venezuela, las debilidades en materia de instrumentación de una política exterior un tanto más coherente y más agresiva, nosotros fuimos perdiendo terreno frente a Colombia. Y que, por cierto, está todavía latente la posibilidad de que los amigos neogranadinos, para decirlo en términos como es, nos peguen contra la pared del Golfo ante una situación conflictiva que se vive en Venezuela, que pueda vivir Venezuela, claro, más adelante. Pero fíjate, está el tema también que tiene que ver con todo este tema del Golfo de México con el tema del Esequibo, parece mentira, pues van de la mano. El caso del Esequibo es un caso, mira, particular, que para Venezuela es vital nuestra, digamos, nuestra presencia en esa zona. Para nosotros es vital, ¿por qué? Porque es nuestra salida natural al Océano Atlántico. Ajá, pero ¿cómo vinculamos el Golfo de México no digo con esta región? como la posibilidad. Estos actores se están disputando, en este caso los Estados Unidos, la titularidad del nombre del Golfo de México, y Venezuela también se está peleando, ya no solamente la titularidad, sino el territorio, propiamente dicho. Haciendo los una Estados analogía. Unidos no está pretendiendo invadir a México, sino le quiere cambiar el nombre en beneficio de los Estados Unidos. Pero nosotros sí tenemos un serio problema con el tema del Esequibo, porque el tema del Esequibo es un tema que a nosotros sí nos atañe, sí nos importa y sí debe tener un significado gravísimo. Por una sencilla razón de que por ahí, por la zona del Esequibo, se nos tranca nuestra salida al Atlántico. En caso de que Guyana, definitivamente, gracias a las sugestiones que hicieron muy habilidosas ante la Corte Internacional y el desdén con que Venezuela a lo largo de su historia, no solamente estos últimos 26 años, sino a lo largo de su historia, siempre manejamos el tema del Esequibo en términos muy alegres, nunca en términos geopolíticos. Geopolíticos en el sentido como la proyección de la política exterior en términos agresivos para hacer valer nuestros derechos. Hoy en día a Venezuela, a mí en este caso, yo lo discuto mucho con mis colegas cuando digo, a mí me importa mucho el Esequibo, no tanto por el petróleo que hay allí, que es importante, no tanto por el oro, que es importante, no tanto por el coltan, que es importante, sino porque es nuestra salida al Atlántico. Y tú me dirás, pero bueno, nosotros tenemos la salida al Mar Caribe, sí, pero es que ese Mar Caribe está un arco semilunar de países que no son hermanos nuestros. Porque además en las relaciones internacionales no existe la hermandad, no existe la amistad, existen los intereses. Hay alianzas. Sí, hay alianzas circunstanciales, pero por otro lado está el tema de Colombia, que tarde o temprano nos va a querer pegar contra la pared del Golfo. Y en ese sentido, si nosotros perdemos nuestra presencia real en el Esequibo, vamos a vernos encerrados talasocrática y digamos, en nuestra salida al Océano Atlántico. Eso va a ser un peligro para Venezuela a la larga, a la postre, dentro de 100 años, 150 años, no sabemos. Y el Venezuela, nosotros siempre hemos visto, la política la vemos para el momento, para el mañana, y no para dentro de un año. La política tiene que verse a largo plazo, porque la política exterior de Venezuela tiene que ser justamente la conducta del Estado venezolano, la conducta exterior del Estado venezolano frente al mundo exterior. Y nosotros hemos tenido una actitud, una conducta muy blandengue, muy alegre, muy solidaria, entre comillas, con el mundo, cuando que ese mundo no es solidario con nosotros. Y el mejor ejemplo está el caso de Trinidad y Tobago, que por cierto, Trinidad y Tobago fue de Venezuela, unos años Y sin embargo, por la piratería de los ingleses, por la actividad
de terrófaga de la corona británica, inglesa, nos quitaron esa isla. Y hoy en día Trinidad es un factor que dinamiza una enemistad con Venezuela por razones obvias, porque ellos son ingleses. Ellos, los guyaneses, los trinitarios y todas esas islas, Barbados, son de mentalidad inglesa y están creyendo que nosotros somos el subimperialismo que le pretende arrebatar a ellos territorio, concretamente por el caso de Guyana. Mira, si la defensa que ha tenido Venezuela para defender, para tener el territorio del Esequibo, se hacen las gestiones ante la Corte, ¿no? Para dirimir esa querella. Pero también, y aquí sí nos vamos a meter en la política interna, cuando se produzcan elecciones de gobernadores, se va a elegir el primer gobernador de la Guayana Esequiba, que va a comprender 2 municipios del estado del Tamacuro y un municipio, si mal no recuerdo, del estado Bolívar, creo. Sí. Eso está planteado, eso es un problema que nosotros tenemos, es una papa caliente que tiene Venezuela. Porque desde el punto de vista de los hechos, desde el punto de vista de la realidad, Guyana es la que tiene en sus manos el territorio real, de hecho. Aunque de derecho ya prácticamente lo va a tener por la manera como Venezuela ha sido tan lerda, tan lenta, tan paquidérmica para resolver el tema del Esequibo. Quizás el error más grave que cometió Venezuela, que se ha cometido con la política exterior de Venezuela frente al tema del Esequibo, lo constituyó el muy aplaudido, por cierto, protocolo de Puerto España. Cuando que Venezuela logró en 1966, gracias a la gestión del doctor Leonis, que creó una comisión multipartidista para negociar no solamente el reconocimiento de Guyana como Estado independiente, pero en el entendido que Venezuela tenía una reclamación y que tenía que sentarse a discutir con nosotros los términos, una negociación política y práctica que le diera satisfacción a nuestros intereses y a los intereses de ese pueblo de Guyana, que fue formado por unas poblaciones que trajeron del África, del Vietnam, de China y de la India. Eso lo hicieron los ingleses durante finales del siglo XIX. Bueno, y durante el siglo XX lo que hicieron fue empoderar a esos grupos de individuos para que en 1966 le otorgaran la independencia. Pero Venezuela actuó de muy buena fe, como se dice en latín, de bona fide, es decir, le dio la buena pro para su independencia en el entendido que Guyana aceptaba lo que Inglaterra sostenía de ofrecernos una salida negociada para que nosotros tuviésemos un espacio pues, en el Esequibo para alcanzar nuestra salida al Atlántico. Eso no se ha logrado por la burla de los guyaneses que nos han sacado la lengua a lo largo del tiempo de la democracia y de todo este proceso que hemos vivido hasta ahora. Sí. Eloy, vamos a una nueva pausa y te dejo una interrogante al aire. ¿Das por sentado entonces que la lucha para recuperar el Esequibo ya está perdida? Venimos enseguida con Kikosis.